Hola, estimados estudiantes. Esto es Historia del Arte 2 en curso intensivo 2023-2 y del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, la carrera de diseño gráfico. Para este webinar, el segundo de este intensivo, vamos a hablar un poco de lo que sería la explicación de la actividad correspondiente al 20%, a nivel de realizar, a nivel de aporte o aportes como tal, una línea de tiempo conforme a vanguardias de arte y de lo que es el modernismo y posiblemente lo que llaman algunos historiadores o como lo han definido algunos críticos, el posmodernismo, ¿ok? Entonces, voy a compartir con ustedes la plataforma Saya en su aula virtual de Historia del Arte 2. Recordarles, bueno, que prontamente estarán observando pues el webinar número 1 alojado allí. Por allí se abrió en la unidad 1 una sesiones grabadas. Ya les indico exactamente cuál es. ¿Sí? Nos recuerden pues todo lo que les informé ayer. Bueno, ayer se explicó cómo es el manejo de la plataforma, del aula, los foros que ustedes tienen allí, al nivel de interacción, de información general. Por aquí la unidad 1 que he denominado entre vanguardias y por posmodernismo, ¿sí? Ustedes dirán, no sé si habrán revisado digamos, el currículum de la materia. Intenté de alguna manera, o lo que va a pasar aquí en Historia del Arte 2 es llevarlo un poco a la parte actual, ¿sí? Hablar, por supuesto, de vanguardias, del modernismo, muy a pesar de que ustedes probablemente lo vieron, según me comentaron en el chat de ayer, vieron parte de ello, ¿sí? Les leía y vieron algunos artes por allí de inicios del siglo XX. Entonces, digamos que esta primera unidad, pues es un poco refrescar esa parte y quizás ampliarla un poco más, ¿no? Eh, entonces, en vanguardias artísticas tienen ustedes allí ese recurso que ojalá nos dé chance de revisar por lo menos para que observemos de qué trata y que verán ustedes las características de cada vanguardia, cada tipo de arte o estilo. Recordar, bueno, el foro también se explicó ayer en el webinar y bueno, vamos a pasar entonces a lo que es la línea de tiempo, esa actividad que dice tarea, que es tarea online, eh, y cómo la van a realizar. Por aquí está la página donde van a ubicar ustedes. Voy a abrirla un momentico. Debí colocarla arriba, en la parte de contenido, ¿ok? No en actividades, sino arriba. La van a observar en lo que salga del webinar, la voy a acomodar para que esté en la parte de contenido y lecturas. Pero se va a ver así, secciones grabadas, audios o webinar. Por lo general van a ser los videos, en realidad, de historia. Entonces, ustedes pueden por allí suscribirse a mi canal de YouTube a través de este enlace. Me ayudarían con un like también. Prontamente se va a ver el video entonces grabado el webinar de ayer, ¿ok? Ahorita porque se está cargando. O bueno, en realidad no, porque como se cayó la luz, debo volver a comenzar, pero este, eh, realmente pues pronto, yo creo que para mediodía ya ustedes están observando, los que no pudieron ingresar ayer al webinar, pues lo estarán observando. Igualmente les recuerdo que ustedes aprovechen el grupo de Telegram para preguntarme, ¿ok? Para conversar por allí, cualquier duda que ustedes tengan, debido a estas situaciones de electricidad. Bien, de manera que podamos adelantar algunas cosas. Es bueno también que los que falten por integrarse al grupo de Telegram, pues lo hagan. O sea, no es que sea obligatorio estar allí, pero sí ayuda porque estamos en constante comunicación. Entonces, ya saben, esta página va a aparecer arriba en la parte de contenidos, en lo que salgamos de aquí. Entonces, tenemos la actividad
Se llama Línea de tiempo de la evolución del arte de vanguardia hacia el posmodernismo o a posmodernismo. Entonces, el primer corte, esta actividad vale 20 puntos dentro del 20%, digamos que es una actividad importante porque tiene el mayor porcentaje. Recordarles que el primer corte pues vale 30%. La primera actividad que es el foro de participación y que ustedes comentan allí la importancia de la historia para el diseño y lo que ustedes observaron o aprendieron en Historia del Arte 1, lo comentan allí, ese vale el 10. Aquí pues vamos a tener un poco de ya más de análisis en cuanto ya a lo que es la materia. Entonces, realizar esta actividad antes del 29 de octubre. Recordarles que, por supuesto, estamos en intensivo. Sin embargo, pues esa fecha es bueno hacerla antes de esa. Sin embargo, pues ustedes van a tener una holgura por allí de entrega, ¿ok? O sea, si les llega, por ejemplo, el 29 de agosto y les falta, digamos, un 20%, un 10% de finalización para la entrega de la actividad, pues no hay problema. Esa actividad va a estar abierta. Igualmente la del foro. Pero obviamente no se pueden tardar mucho tiempo haciéndola, ¿no? O esperar 2 semanas más, no. La idea es que vayan haciendo estas actividades, pues, constantemente. Entonces, por aquí yo les escribí las indicaciones o las instrucciones de la actividad. Hablo de estimada o estimado estudiante. Entonces, va a realizar una línea de tiempo sobre el periodo de arte que va desde vanguardias a posmodernismos. Utilicen los contenidos que están allí, los que coloqué allí. Eh, para mañana voy, si encuentro un material que les amplíe más información, por supuesto lo comparto con ustedes y lo sacan de allí. Hay videos también que voy a recomendar en el Telegram, por el Telegram, en los enlaces, que también pueden revisar, que son videos cortos que les amplía un poco la información también con respecto a las características que deben colocar allí dentro de lo que son las vanguardias. Esas características que van a colocar allí no es que van a hacer un informe de cada una de ellas, sino que van a colocar puntualmente, a manera de palabras claves quizá, o lo más resaltante de cada vanguardia dentro de esa línea de tiempo. Entonces, fíjense, para el proceso y el logro de esta actividad se requiere haber leído, observado atentamente la información de contenido. Es bueno asistir entonces a los webinars. Mañana vamos a tener uno, mañana jueves, del contenido como tal, ¿sí? Probablemente amplíe y explique los contenidos que estén allí. Observar los webinars, como les digo acá, del primer corte. En la elaboración de la línea de tiempo, se puede establecer divisiones que indiquen. Entonces, ustedes van a colocar el transcurso de tiempo en los periodos o épocas. Es bueno señalar de repente precursores o personajes de relevancia de ese tipo de arte, la parte de esa vanguardia o ese estilo que se creó, ¿no? ¿Cuáles fueron los personajes más relevantes en eh, de esa, pues de esa arte, ¿no? Eventos históricos, digamos, contextualizarlo, ¿no? Contextualizar qué pasó durante ese arte, porque es importante ver qué influencias dentro del arte se tenían, o sea, por qué se generó, quizás serían las causas, esa justificación como se sabe, pues cada arte es resultado de algo, algo que pasa en nuestro contexto. Sí, entonces no se escapa de que nació por obra y gracia, sino que cada arte, cada estilo surge de algún acontecimiento, algo que está pasando alrededor del artista o del diseñador, quizás por una necesidad de expresar, de comunicar. Entonces es bueno colocar esas causas, el porqué de ese arte y, por supuesto, hacerlo en orden cronológico. Pueden, para hacer la línea de tiempo,
se me ocurrió que como existen plataformas web que ayudan a eso y que pues nos hacen digamos, el tiempo, hablando de línea de tiempo, nos rinda, entonces podemos utilizar plataformas web que nos generen este tipo de actividad. Entonces, una de ellas es, les coloco aquí el Time Touch. Entonces, es fácil de usar, lo único que tienen que, bueno, insertar imágenes, colocar el texto, ¿sí? Entonces lo van haciendo de esa manera. Por aquí yo les coloqué un video tutorial, mi video, donde esta es gratuita, ¿no? Esta plataforma web. También hay otras acá, yo coloqué un enlace, voy a abrirlo por acá, de recomendados. De repente, si tienen complicaciones con esta, me comentan y pueden utilizar otra. No es que sea obligatorio esta, sino que a lo mejor ustedes han utilizado otras, eh, otro tipo de plataforma web que les genere líneas de tiempo. Entonces, pues, por supuesto, bienvenidas son. No estoy cerrada a ello. Más bien me interesa conocer un poco más de esas herramientas que hay en la, en la web para la parte, sobre todo, educativa, ¿no? Y bueno, que son herramientas sencillas, no nada complicado. Entonces, aprovechar eso. Sin embargo, aquí están varias. Es más, yo he visto también, creo que Canvas también la genera. Me parece que también GoCore, que también la ha utilizado, pues también genera en línea de tiempo, la que ustedes deseen realmente, no se vayan a complicar. Si de repente a ustedes les parece que, bueno, que no van a utilizar esas plataformas, pues a lo mejor un PowerPoint o si ustedes les gusta, pues hacerlas en un programa experto de diseño, no hay problema. También es bueno que lo utilicen, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? Si ustedes utilizan una plataforma de estas, lo que van a hacer es compartir perdón, el enlace y lo colocan aquí, tal cual, como les digo acá. Entonces, al culminar, deberán compartir su enlace de la plataforma que usó para la creación de línea de tiempo en la actividad. Si la elaboró en un programa de diseño, como les dije anterior, entonces pues colocan su archivo adjunto. Creo que dejé la opción para ello. De todas maneras, ahorita reviso. Eh, ¿Qué pasa si lo hacen en Illustrator, en Photoshop o de repente en PowerPoint o no sé, en Word, se me ocurre, cualquier otro programa, porque se les hizo más fácil, ¿sí? Sin embargo, recuerden que ustedes siempre deben manejar cierta parte de imagen, ¿sí? De línea de, de diseño, entonces que quede bien presentado. Cuando terminen, entonces lo convierten en PDF o pueden generar un JPG, un PNG, como ustedes quieran. Le colocan el nombre de ustedes a ese archivo y lo envían. Entonces, por aquí está para enviar los archivos. Por aquí alguien envió ya. Debo revisar para saber cómo le quedó. Entonces, fíjense, les quedan 6 días, 15 horas, avisa aquí. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda los que están conectados el día de hoy con respecto a la actividad. Fíjense que la actividad no es nada complicada, es sencilla. La idea es ¿cuál es el objetivo? Que ustedes reconozcan las características de cada arte de vanguardia. ¿Ok? Esa es la idea. Más que el diseño de algo, no, me interesa es que a nivel de la historia ustedes comprendan la parte investigativa, sí, que es el objetivo principal, pienso yo, de la materia. Por supuesto, que si habrá diseño, pues puede que sí. Estoy estudiando para el segundo y tercer corte que realicen alguna análisis a nivel de descomposición de algo de arte, de algunos elementos artísticos que sucedieron, por supuesto, y otra que pudiera de repente tomar en cuenta algunas características de algún arte y que ustedes generen uno, por supuesto. Eso lo vamos a hacer para el segundo o el tercer corte. Vamos a ver las preguntas por acá. Sí, Isis pregunta que
hola, buen día profesora, se pueden agregar imágenes. Sí, la idea es que sea que, que ustedes lo que coloquen a nivel de texto, pues se relacione con la imagen, ¿sí? Entonces la imagen va a generar, por supuesto, más recursos y más relaciones con respecto al entendimiento de esa, de ese arte de vanguardia, ¿ok? O ese arte que va del modernismo o del postmodernismo, ¿sí? Entonces, es la idea con eso. Por supuesto, ustedes como diseñadores que son, la imagen es lo que ayuda a comunicar. Sin embargo, pues obviamente lo deben complementar con el texto. La idea es que ustedes también entiendan, el objetivo es que ustedes comprendan de qué trató cada estilo, cada época de arte. ¿Sí? Ajá, fíjense el Times. Voy a abrir un momentico el Times Toad para que lo observen. No tengo tiempo sin revisarlo realmente. Yo supongo que todavía está gratuito. A veces, como se vuelven famosos, entonces a veces comienzan ya a cobrar. Pero aquí está. Entonces, a veces les pide que ingresen, les pide sus datos, pero es fácil, muy fácil de usar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El Times Tool les permite subir la imagen representativa y ustedes colocan pues eh, su- sus características de lo que se les está pidiendo allí. Por supuesto, la línea de tiempo con su, digamos, fecha, precursores y características de ese estilo de arte, de esa vanguardia, ¿sí? Ay, yo porque lo tengo aquí en inglés, vamos a ponerlo aquí para que traduzca al español, para que lo observen un poco. No sé si tienen alguna otra duda, mientras tanto. Sí, más o menos les va a aparecer aquí. Entonces, ¿qué hacen ustedes? En el momento que ya lo tengan listo, pues como les dije, comparten el enlace en la actividad. Y lo otro, la otra ventaja que también tiene esto es que si ustedes lo elaboran bien, les queda como portafolio, ¿sí? Entonces, aquí le dan ustedes por allí. Fíjense, aquí algunos eh, ejemplos que tiene el Time Talks de líneas de tiempo. Entonces pueden revisarlas para que vean cómo quedan también. Sí, entonces es sencillo realmente utilizar. Eh, no, realmente no. Perdón, Isis pregunta, ¿la información para la línea de tiempo debe tener un mínimo de caracteres? No, realmente no. Los necesarios, obviamente. O, tampoco muy corto, ¿no? Ojo, pero tampoco tan largo, no es un informe, o sea, que resalte las características de cada evento histórico. Entonces, como les digo, van a colocar el transcurso, el periodo de tiempo, sus precursores, los de relevancia, y eventos históricos, los más resaltantes, ciertas características de ese arte que están haciendo mención. O sea, y por supuesto la característica que sea más representativa. ¿Ok? Que es la que denota el por qué se le denominó de esa manera. ¿Sí? Y lo que recomiendo es que vayan leyendo el contenido, vayan sacando como pautas aparte y luego lo que hacen es llenar en la línea de tiempo. O sea, ese sería como que el método de estudio. Y así se les va quedando, creo yo, en, en su mente. De manera que cuando ustedes tengan algún conversatorio o algo con expertos o de repente recuerden hacer algún, algún diseño que tenga que ver con la parte historicista, pues ustedes ya tienen ese manejo, ese recurso de la historia para poder desarrollar el diseño. ¿Ok? Esa es la idea.
Ok, me voy a salir de aquí si no hay más preguntas al respecto. Fíjense que es sencillo realmente. Lo que quiero es que ustedes me muestren su conocimiento. Cuidado, cuidar por supuesto la ortografía, la redacción. Sí, vamos a revisar. Entonces, ya los recursos. Entonces, en el primero, que es las vanguardias artísticas, les quiero preguntar si ya hicieron la tarea de descargarlo y leer. Me comentan, me son sinceros, por favor. Pueden decirme por el chat o abrir el micrófono. Ya se están saliendo del webinar cuando hice la pregunta. Ok, Isis. Isis comenta que ya lo descargó. No sé, Norquis, que la veo por ahí conectada. Ajá, Norquis también los descargó. Ya los han leído. Fíjense que la lectura está de alguna manera agradable, no es tan aburrida. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a sacar como aparte de ese análisis esas características que tienen las vanguardias. Por supuesto, ahí también les dice personajes. Y de esos personajes, pues recomiendo también que no solamente pues los ubiquen aquí, sino que también pueden ampliar la información de quién es cada persona, por supuesto si les da chance. Entonces, fíjense que este recurso tiene esta tabla de contenido, les va a hablar de una introducción, que es el concepto de vanguardia, el por qué le colocaron así, de qué vino ese concepto, por qué se desarrolla, cuáles son las causas de las vanguardias, eh, habla de las primeras vanguardias acá y conclusión y las bibliografías. Ahora, bien, ya descargado esto, ¿se imaginan ustedes, les pregunto a ustedes que están conectados aquí, que el concepto de vanguardia, por qué les colocaron vanguardia a este tipo de artes? Espero de repente me contesten algo. ¿Qué se imaginan? No importa que no lo hayan leído, pero ¿por qué pudo haber sido esto, este concepto? Y cualquier cosa que de repente me estén viendo ya grabado el video, también lo pueden dejar en los comentarios el concepto de vanguardia, ¿ok? Me comentan, perdón que les pregunte a ustedes, Isis y Notis, que son las únicas conectadas, pero pueden decirme algo. Ajá, Neida que ya volvió a conectarse, les estaba preguntando a, a las chicas, ¿qué piensan ustedes que es vanguardia? ¿Por qué le colocaron ese nombre a ese tipo de arte que apareció a, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX? Ya las voy a ayudar un poquito aquí. Okay. Ajá. Isis comenta dentro del chat que fue para expresar nuevos estilos. Sí, es algo de eso. ¿Qué más han conocido de esto?
Bueno, fíjense, ya les dije que apareció en las últimas décadas del siglo XIX y el siglo XX, ¿sí? En países, por lo general, donde hubo el mayor desarrollo industrial, tal como dice la lectura. Isis también comenta que es como reinventar el arte. Sí, también. Fíjense que también la Primera Guerra Mundial tuvo mucha influencia en el sentido quizás militar. Entonces, ese tema de vanguardia, recuerden que los artistas, eh, pues de alguna manera, siempre van a tomar lo que sucede dentro del contexto. Eso es una visión que se tiene eh, a nivel de la historia, y los diseñadores pues también hemos tenido ese elemento a tomar en cuenta. Acuérdense que dentro de los aspectos de diseño pues está la parte contextual, de arraigarnos un poco a lo que sucede, ¿no? Dentro del contexto. Entonces, en ese contexto histórico, por eso yo insisto en esto de que qué está sucediendo alrededor del artista o en ese momento histórico, entonces empleaban o se emplearon términos de la parte militar, y en eso la vanguardia es lo que está de primero, ¿sí? Eso es lo que traduce, avant-garde, en términos de terminología francesa. Entonces, el avant-garde es la parte de lo que se coloca en primera instancia, y por ello, en esta parte de lo que es este contexto de años o décadas del último siglo, sí, de las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX, entonces esas, esas manifestaciones artísticas se denominan avant-garde, vanguardias, porque son de vanguardias. Precisamente como comentaba Isis, porque cambia, digamos, esa visión de lo que se venía haciendo también, que era parte muy clásico, de repente esto de esas tendencias neoclásicas, de tomar en cuenta lo que es el Renacimiento, y a su vez también la parte de la cultura griega, egipcia, que fue descubierta, recordemos, en la época del emperador Napoleón, ¿sí? En Francia, que se descubrieron estas tendencias, estas artes milenarias, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando ocurre la guerra, entonces se toma esa palabra para, digamos, definir estas artes que totalmente transgreden a lo que se venía haciendo, ¿ok? Entonces, fíjense que anteriormente, dentro de lo que era el arte, pues el arte era solamente para la parte burguesa, la élite, y ya este renacer de nuevas tecnologías, de la revolución industrial, pues ayuda un poco a incorporar lo que era el arte a lo que es el, el populismo, ¿sí? O la parte más cercana a lo que es la población. Entonces, allí es cuando se cambia realmente el nombre y tiene esas características que les estoy comentando. Sí. Entonces, en principio, pues ustedes van a leer esa parte y esas características de las vanguardias a nivel general, y se genera en estos elementos de artes plásticas, tal cual como lo dice allí. Entonces, esto va a suceder en la escultura, en la pintura, también va a suceder en lo que es la arquitectura, totalmente un cambio radical de lo que se venía haciendo de lo clásico hacia estas nuevas elementos, tanto a nivel, bueno, ustedes obviamente no están estudiando arquitectura, están estudiando diseño, pero sí hubo cambio en espacios, en tomar en cuenta lo que era la necesidad del usuario y no ya en la estética, ¿sí? Ya la función, forma, pues va de la mano. Decía Mies van der Rohe en uno de sus eh, diseños, en este comienzo de las vanguardias, menos es más. Y pues por supuesto se crean lo que son las frases Dios está en los detalles. Entonces, este tema de tener en cuenta la población, el usuario, pues aparece también en lo que es estas décadas de principios del siglo XX.
Por acá Neida pregunta, profe, antes de que se me fuera la luz, quería preguntarle qué eventos históricos se refiere. Pues a estos eventos históricos de vanguardia, esto que estamos viendo de la unidad uno, vanguardias artísticas hacia lo que es la posmodernidad, ¿ok? Hacer una línea de tiempo. Entonces, fíjate, Neida, que vas a encontrar, eh, digamos, esta línea de tiempo en esta unidad uno que te estoy mostrando acá. Entonces, por eso es importante no se pongan a inventar, ya, o sea, no necesitamos nombrar prehistoria ni arte barroco ni nada de eso, sino simplemente desde las vanguardias artísticas, es decir, finales del siglo XIX, siglo XX, y bueno, probablemente pudieran colocar lo que sería ya cercano al siglo XXI, pero solamente tomen en cuenta lo que está aquí dentro del contenido. Eso es lo importante, del contenido de la unidad uno que estoy mostrando aquí, que es lo que necesito que ustedes desarrollen. ¿Sí? No sé si me explico con eso. Me comentan. Bien, entonces aquí en esta, fíjense que en lo que les estoy comentando, pues aquí en esta guía les amplío un poco la información también. Entonces, aquí les dice el concepto de vanguardia. Por supuesto, el término vanguardia pues, ha sido uno de los más utilizados para el desarrollo del arte del siglo XX. Define posturas de arte y su papel en la sociedad. Fíjense por acá, aquí él les habla del término. El término es de origen medieval y se usaba en lenguaje militar. En el siglo XIX empezó a ser utilizado en sentido figurado para la relación del arte. O sea, que es lo primero que está en la vanguardia, ¿no? Acuérdense que vanguardia es en la primera fila. Entonces, esa era la idea con lo que se estaba sucediendo en el arte. Y bueno, aquí les dice también que dentro del siglo XX, entonces constituye un término clave para el mundo del arte. Por eso es importante. En Francia, recuerden, avant-garde. Aquí, pues, se traduce a vanguardia. Entonces, fíjense, tomando literalmente el término implica la idea de lucha, de combate, de pequeños grupos destacados del cuerpo mayoritario que avanza, que se sitúa por delante. Efectivamente, la vanguardia artística se manifestó como acción de grupo reducido, o sea, como estos artistas que son totalmente retractores de lo que viene, lo que venía haciéndose. Entonces, hay una élite que destaca, por supuesto, que se enfrenta a situaciones más o menos establecidas por la mayoría. Entonces, estas tendencias se enfrentaron a un orden establecido, rompieron con todos los parámetros de arte que venía haciéndose. Eso es lo que pasó. Y a criterios, los criterios asumidos por las clases altas económicas o intelectuales hablando con ánimo de ruptura. Entonces, por eso se crea estas tendencias y por eso quizás se hicieron famosas. Fíjense que tenemos ya 100 años de esto y estamos hablando de eso y es parte de lo que se hace el día a día en nuestros diseños. O sea, parte de esta influencia todavía se sigue estableciendo. Allí aparecen lo que son las teorías de la Gestalt, de las teorías de percepción visual con el tema de la Bauhaus, todo esto. Entonces va, fíjense que todavía, aún hoy por hoy, estamos en este uso de lo que es la percepción y la parte de teorías formales que conforman nuestros diseños. Sí, no sé si están de acuerdo o no, o si ustedes tienen alguna otra visión diferente, pero digamos, ha sido la tendencia. Entonces, por acá les dice allí, pues, algunos, ¿cómo se llaman? Algunas causas. Aquí, bueno, aquí está, pueden leer esto. Como les decía, más o menos le he hecho algún resumen al respecto de la Primera Guerra Mundial, de por qué el de las vanguardias, las causas en las cuales aparece este nacimiento de vanguardias. Aquí, las primeras vanguardias, ya para mover aquí, hablamos entonces del
impresionismo, neoimpresionismo y postimpresionismo. Características, aquí aparecen lo que son los precursores, ¿sí? ¿Qué es lo que van a necesitar ustedes para la actividad de la línea de tiempo? En el caso del impresionismo, fíjense que les aparecen las fechas. El precursor tradicional del movimiento fue Edouard Manet o Monet. Sí, algunas características están por allí, las cuales, como les digo, es necesario que ustedes las señalen. Aquí algunas imágenes que pueden ustedes tomar en cuenta, ciertas características de este tipo de vanguardia. No me estoy extendiendo mucho porque ya prácticamente me quedan 2 minutos en el webinar, pero un poco para que ustedes vayan tomando en cuenta qué es lo que deben hacer con respecto a este recurso que está por aquí. Entonces, fíjense, aquí les habla un poco, claro, esta manera de informe de lo que es manuscrito, pero como les digo, la manera de estudiarlo, como ustedes están en la parte virtual, entonces van a sacar como palabras claves de la lectura, ir sacando como un listado de esas características de este arte, por ejemplo, en el caso del impresionismo, van sacando ciertos elementos representativos para colocarlo en la línea de tiempo. ¿Okay? Ya se les menciona algunos precursores, ya también se les menciona lo que es características muy, muy representativas de él. Entonces, en el caso del postimpresionismo, entonces aparece Van Gogh, aparece Paul Gauguin, Henry Toulouse-Lautrec, eh, son del año de 1910, entonces allí ya tenemos la línea de tiempo, algunas características, por supuesto, Van Gogh pues va a tomar ciertos parámetros muy sobresalientes en el caso de él, muy diferente a lo que estaba pasando, es más, hasta su personalidad es diferente a lo que es el común denominador, ¿ok? En el caso de Toulouse-Lautrec, empieza a aparecer lo que es el cartel publicitario, que es digamos, es algo que en el momento histórico es vanguardia, es innovador, ¿sí? A pesar de que ahorita, digamos, no, pero hacer un cartel es muy común, pero justo en ese momento, con Henry Toulouse-Lautrec. Bien, mis estimados, bueno, se acabó los minutos del Zoom. Por acá me estoy despidiendo. Recuerden entonces ir revisando ese material que está bastante completo, les da complemento de lo que son las características de esas vanguardias que empezaron desde de finales del siglo XIX y comenzando siglo XX, ¿ok? Hacer la línea de tiempo, sacar las características de cada vanguardia, cada tipo de arte que aparece allí. Allí les aparecen los precursores. Pueden, por supuesto, ampliar la información. Ya para el tercer webinar que se va a ocurrir mañana, el jueves, entonces seguiremos hablando al respecto de esto para que complementen la información de esto, ¿ok? Y bueno, muchas gracias por la paciencia y la participación.